Las escuelas por la noche dejan de ser lugares de aprendizaje y se convierten en escenarios de lo inexplicable. Pasillos vacíos, ecos de voces que no deberían estar ahí, sombras que se mueven solas. Hay historias que solo los veladores conocen, relatos que pocos se atreven a contar. Si quieres descubrir el lado más aterrador de las escuelas después del anochecer, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia de terror. Ahora, apaga la luz y escucha con atención. Mi nombre es Mario y trabajé como velador en una escuela primaria en Oaxaca hace unos años. Lo que viví ahí me dejó cicatrices que no se borrarán jamás. Cuando tomé el trabajo, pensé que sería sencillo: vigilar el plantel de noche, hacer rondas y evitar que alguien se metiera a robar. Nada fuera de lo común. Pero desde la primera noche, el velador anterior, un hombre mayor llamado Don Ignacio, me dio un consejo que aún resuena en mi cabeza. Nunca revises el salón 6 después de la medianoche, aunque escuches ruidos. Me lo dijo con un tono tan serio que no pude evitar sentir un escalofrío. Yo no creía en cuentos de fantasmas ni en supersticiones, así que simplemente asentí y le agradecí. La primera semana pasó sin incidentes. Mi rutina consistía en caminar por los pasillos con mi linterna, revisar que todo estuviera en orden y luego sentarme en mi caseta de vigilancia hasta el amanecer. Sin embargo, una noche, poco después de la medianoche, escuché algo que me heló la sangre. Risas infantiles. Rebotaban por los pasillos vacíos, débiles al principio, pero cada vez más claras. Me puse de pie, agarré mi linterna y caminé hacia el origen del sonido. La risa provenía del salón 6. Me detuve frente a la puerta. Estaba cerrada, pero por debajo de la rendija se filtraba una tenue luz parpadeante, como si alguien hubiera encendido una vela. Me dije a mí mismo que seguramente alguien se había metido a la escuela, tal vez algún niño vagabundo. Saqué las llaves para abrir, pero al recordar la advertencia de Don Ignacio, dudé. El sonido cesó de repente. Todo quedó en un silencio sepulcral. Algo dentro de mí me decía que me alejara, pero mi lógica insistía en que debía revisar. Inhalé hondo y abrí la puerta. El salón estaba completamente oscuro. No había velas, ni niños, ni nada fuera de lo común. Pero al alumbrar con la linterna, vi algo que hizo que el sudor frío me recorriera la espalda. Todos los pupitres estaban perfectamente ordenados, excepto uno que estaba volteado de cabeza, como si alguien lo hubiera lanzado con furia. No quise averiguar más. Cerré la puerta y me fui de ahí. Las siguientes noches, las risas continuaron. A veces eran débiles, casi como un eco, y otras veces sonaban como si estuvieran justo a mi lado. Una noche, incluso sentí que alguien me tocaba el hombro cuando estaba de espaldas a la puerta del salón. Pero la peor noche llegó un mes después. Estaba revisando las cámaras de seguridad en mi caseta cuando vi algo que me hizo jadear. El salón 6 estaba abierto. El problema es que yo mismo lo había cerrado y asegurado con candado unas horas antes. La imagen de la cámara parpadeó y, por un segundo, me pareció ver una figura pequeña parada en la entrada del salón. Me acerqué a la pantalla, intentando distinguir qué era, y entonces lo vi con claridad. Era una niña. Llevaba puesto un uniforme escolar anticuado, con el cabello largo y suelto. Estaba de espaldas, inmóvil. Mi cuerpo se paralizó. En la pantalla, la niña empezó a girar lentamente la cabeza, pero no se dio la vuelta como una persona normal. Su cuello giró completamente, hasta que su rostro me miró de frente, sin que su cuerpo se moviera. No tenía ojos, solo dos cuencas negras y profundas. La transmisión de la cámara se cortó en ese instante. Tomé mis cosas y salí corriendo. No me importó dejar la escuela sin avisar, ni que me despidieran. Al día siguiente, fui a la dirección a entregar mis llaves y renunciar formalmente. Fue entonces cuando vi una fotografía enmarcada en la pared de la oficina. Era una foto antigua de una generación de estudiantes de hace más de 30 años. Y ahí estaba ella, en la última fila, con la misma expresión vacía y el mismo uniforme desgastado. No volví a poner un pie en esa escuela. Mi nombre es Carlos,
y trabajé como velador en una secundaria en Monterrey en 2005. En aquel tiempo, recién había perdido mi empleo anterior y acepté este trabajo sin pensarlo mucho. Era una escuela grande, con varios edificios de aulas, talleres y un patio enorme. El trabajo parecía fácil: recorrer los pasillos, revisar que todo estuviera en orden y reportarme con el supervisor al amanecer. Lo que nunca imaginé es que esa escuela escondía algo que me haría renunciar sin pensarlo dos veces. Desde mi primera semana, noté algo extraño. Todas las mañanas, cuando los maestros llegaban a dar clases, en un salón en particular, el aula 3B, encontraban una frase escrita en el pizarrón con gis blanco. ¿Dónde están mis huesos? Al principio, todos creyeron que eran los alumnos jugando una broma. Los profesores regañaban al grupo, pero nadie aceptaba haberlo hecho. El director incluso cambió el candado de la puerta y me pidió que revisara el aula por las noches. Lo hice durante varias jornadas, pero todo estaba en orden. Nadie entraba ni salía. Una noche, cerca de la 1:30 am, pasé frente al aula 3B y me detuve. Revisé la cerradura, intacta, pero cuando alumbré con mi linterna a través de la ventana, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La frase ya estaba ahí, claramente escrita en el pizarrón, con la misma caligrafía inquietante. Tragué saliva y volví a revisar la cerradura. Nadie había entrado. Sin saber qué más hacer, abrí la puerta y encendí la luz. El aula estaba vacía, con los pupitres en su lugar. Me acerqué al pizarrón y pasé mi mano por la frase. Era gis de verdad, no una marca vieja. Decidí borrar la escritura y cerré el aula con llave, convencido de que no podía haber nadie más que yo en la escuela. Pero al darme la vuelta para salir, sentí un golpe seco en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Caí de rodillas y mi linterna se deslizó por el suelo. Cuando logré incorporarme y miré hacia el pizarrón nuevamente, la frase había vuelto a aparecer, más grande que antes. Salí del aula lo más rápido que pude. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron. En varias ocasiones, mientras hacía mis rondas, comencé a escuchar golpes en los pupitres dentro de las aulas vacías. A veces, se oían susurros débiles, como si alguien hablara desde lejos. Pero lo peor vino una madrugada. Estaba en mi caseta de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad, cuando noté un movimiento en el aula 3B. Se veía borroso, pero era claro. Había una sombra moviéndose dentro. No una sombra cualquiera. Era una figura humana, alta y delgada, con los brazos anormalmente largos. Me quedé petrificado. La sombra parecía escribir algo en el pizarrón. Entonces, la cámara falló por unos segundos. La imagen parpadeó, y cuando volvió, la figura ya no estaba. Corrí al aula con la linterna en mano, pero cuando llegué, no había nadie. El pizarrón tenía una nueva frase: no me ignores. Me fui directo con el director al día siguiente y le conté todo. Esperaba que se burlara o me dijera que estaba imaginando cosas, pero su rostro se puso pálido. Carlos, no eres el primero en decirme esto. Me explicó que, años atrás, durante una remodelación de la escuela, unos obreros encontraron huesos humanos enterrados bajo los cimientos del aula 3B. Nunca se supo a quién pertenecían ni cómo llegaron ahí. El director decidió no decir nada para evitar problemas, pero desde entonces comenzaron los incidentes. Algunos maestros afirmaban sentir una presencia en el aula. Otros aseguraban que los marcadores de tinta se caían solos de las repisas, o que, al pasar lista, escuchaban una voz extra responder un nombre que no estaba en la lista de alumnos. Después de esa conversación, decidí que no podía seguir trabajando ahí. La noche antes de renunciar, quise enfrentar mis miedos. Llevé mi radio, una linterna más potente y una libreta para tomar notas. Me quedé en el aula 3B, esperando que algo pasara. Eran las 3:00 am cuando sentí el primer cambio en el aire. El ambiente se volvió pesado, denso, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, escuché el sonido del gis raspando la pizarra. El pizarrón estaba a solo unos metros de mí, pero no había nadie frente a él. El gis flotaba en el aire, escribiendo solo. Las letras aparecieron lentamente, una por una. Ya los encontré. No esperé a ver qué más sucedía. Salí corriendo de la escuela sin mirar atrás. Al día siguiente, presenté mi renuncia y no volví a pisar ese lugar. Lo más aterrador
es que una semana después de irme, un grupo de obreros que trabajaba en la bodega trasera de la escuela encontró algo. Bajo el suelo de concreto, justo debajo del aula 3B, descubrieron más huesos humanos enterrados. Nunca supe a quién pertenecían, pero cada vez que recuerdo esas noches en la escuela, me pregunto si esa sombra estaba buscando justicia. Mi nombre es Roberto, y durante el 2018 trabajé como velador en una preparatoria en Guadalajara. Al principio, el empleo me pareció sencillo. Solo tenía que vigilar las instalaciones por la noche, revisar que las aulas estuvieran cerradas y hacer rondas cada cierto tiempo. Sin embargo, nunca imaginé que aquel trabajo se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Desde la primera semana noté algo peculiar. Cada noche, antes de irme a la caseta de vigilancia, veía a un maestro en una de las aulas. Siempre estaba ahí, sentado en su escritorio, corrigiendo exámenes. No me pareció raro al principio, ya que algunos docentes se quedaban trabajando hasta tarde, pero lo que me llamó la atención fue que siempre era el mismo. Un hombre mayor, delgado, con gafas gruesas y un traje anticuado. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé frente a su salón y lo saludé. Me miró por un momento y asintió en silencio antes de seguir escribiendo. Pensé que era un tipo serio y no le di más importancia. Con el paso de los días, empecé a notar algo extraño. Sin importar la hora, aquel maestro siempre estaba en el mismo lugar, con la misma postura, escribiendo con la misma calma. Decidí preguntar a los empleados de la mañana si lo conocían, pero lo que me dijeron me dejó helado. ¿Qué maestro?, me preguntó la conserje. A esta hora ya no queda nadie. Insistí en que había visto a un hombre todas las noches en el mismo salón, pero me aseguraron que ningún profesor se quedaba hasta tan tarde. Eso me inquietó, pero intenté convencerme de que quizás se trataba de algún docente con permisos especiales. Una noche, cerca de las 3 en punto, me atreví a quedarme observando el salón desde la ventana. Ahí estaba él, con la cabeza inclinada sobre los exámenes, escribiendo sin descanso. Decidí armarme de valor y entré al aula. «Buenas noches, profe», dije con tono cordial. «Solo estoy haciendo mi ronda». El hombre no respondió. Me acerqué un poco más y entonces noté algo que me hizo estremecerme. Los exámenes que corregía estaban en blanco. No había ningún nombre, ninguna respuesta, ningún número. Solo deslizaba el bolígrafo sobre el papel como si estuviera escribiendo algo invisible. El aire se volvió helado. «¿Necesita algo?», pregunté, intentando disimular el miedo que me invadía. El hombre detuvo su escritura, levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. Su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocar bien sus facciones. Su boca se movió apenas, y con una voz baja y ronca me dijo: «Aún tengo exámenes por calificar». Salí de ahí sin mirar atrás. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a la conserje y a algunos maestros. Esperaba que se burlaran de mí o que me dijeran que estaba viendo cosas, pero sus caras lo decían todo. El director me llamó a su oficina, y tras asegurarse de que estábamos solos, me mostró una fotografía en blanco y negro. «¿Este es el maestro que viste?». Mi piel se erizó al instante. Era él. «Ese hombre murió en 1999», me dijo en voz baja. Era un profesor de historia muy dedicado, pero se obsesionaba con sus calificaciones. Cuentan que la noche antes de su muerte, se quedó en la escuela corrigiendo exámenes. Lo encontraron sin vida en su escritorio al día siguiente. Un infarto fulminante. No supe qué responder. Desde entonces, otros empleados han contado haber visto sombras en ese mismo salón. Algunos aseguran que han encontrado hojas con nombres escritos que no aparecen en la matrícula de la escuela. Nombres de alumnos que fallecieron en accidentes en los últimos años. Renuncié una semana después. No quería seguir en un lugar donde los muertos seguían trabajando. Mi nombre es Gerardo, y trabajé como velador en una escuela primaria de la Ciudad de México en el año 2007. Al principio pensé que sería un trabajo fácil. Solo tenía que recorrer los pasillos, vigilar que no entraran extraños y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero había algo en esa escuela que nadie mencionaba abiertamente.
algo que se sentía en el aire cada vez que caía la noche. Desde el primer día noté que, en la parte trasera del patio, había un baño antiguo, con una gruesa cadena y un candado asegurando la puerta. No le di mucha importancia hasta que empecé a escuchar historias entre los maestros y algunos alumnos. Ahí se murió una niña, decían algunos niños en voz baja cuando pasaban cerca. Se ahogó en el baño y nunca encontraron su cuerpo. Los adultos solo sonreían incómodos cuando alguien mencionaba el tema. Parecía que preferían evitar la conversación. Una tarde, le pregunté a la conserje sobre el baño, y aunque al principio no quería hablar, terminó diciéndome algo que me dejó con un escalofrío. Ese baño se cerró hace años. Algo pasó ahí dentro. Pero mejor no te metas en problemas, muchacho. No lo abras. No pregunté más, pero cada noche, cuando pasaba cerca, sentía que algo no estaba bien. La sensación era pesada, como si el aire se volviera más denso en esa parte del patio. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una noche, mientras hacía mi ronda, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Sonaba como agua corriendo. El sonido venía del baño sellado. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. El candado seguía en su lugar, pero el sonido continuaba, como si alguien hubiera abierto la llave del lavamanos o estuviera jalando la cadena del inodoro. Di un paso atrás, convencido de que era mi imaginación, cuando algo más me detuvo. Escuché una risa. Era una risita infantil, suave y traviesa, como la de una niña escondiéndose de su madre. Mi estómago se encogió. No podía ser un niño. La escuela estaba cerrada desde hacía horas. Decidí irme. No quería averiguar nada más. Pero a partir de esa noche, las cosas se volvieron más intensas. Cada vez que pasaba cerca del baño, escuchaba el sonido del agua. Otras veces, sentía que alguien me observaba desde adentro, aunque la puerta permanecía cerrada con el candado intacto. Una madrugada, después de una fuerte tormenta, pasé cerca y noté que la puerta del baño estaba entreabierta. El candado colgaba de la cadena, abierto, como si alguien lo hubiera desbloqueado. El aire dentro del baño era helado, y el olor a humedad y moho me revolvió el estómago. Mi linterna iluminó los lavamanos, y entonces vi algo que me paralizó. Los espejos estaban cubiertos de pequeñas manos marcadas con agua, como si varios niños hubieran tocado el cristal con las manos mojadas, y sobre uno de los lavamanos había una muñeca vieja, empapada. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Agarré la muñeca con las manos temblorosas y, sin pensarlo mucho, la arrojé al bote de basura más cercano. Luego cerré la puerta del baño y aseguré el candado. Creí que con eso terminaría todo. Pero esa misma noche, mientras intentaba descansar en mi caseta, mi radio de seguridad crujió con interferencia. Pensé que era un problema técnico, hasta que escuché algo que me dejó helado. Era una voz infantil. Tírame otra vez, si quieres. Mi cuerpo se quedó rígido. El radio cayó de mis manos y, sin pensarlo dos veces, salí corriendo. Al día siguiente, cuando regresé para entregar mi renuncia, pasé cerca del bote de basura donde había dejado la muñeca. Estaba vacío. Nunca volví a pisar esa escuela. Pero hasta el día de hoy me pregunto si alguien más ha escuchado esa voz en la radio, o si esa muñeca aún está ahí, esperando a que alguien más la encuentre. Mi nombre es Miguel, y durante el 2023 trabajé como velador en una secundaria en Veracruz. No era un empleo difícil, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir incómodo desde el primer día. No podía explicarlo, pero había noches en las que el aire se sentía más pesado, como si alguien estuviera observándome desde algún rincón de la escuela. Con el tiempo, me fui acostumbrando a los sonidos típicos del edificio viejo, el crujir de las paredes por la humedad, el eco de los pasillos vacíos y los ruidos que hacía el viento al colarse entre las ventanas mal cerradas. Pero había algo que no podía ignorar, algo que me hacía temblar cada noche: los pasos en la azotea. Siempre a la misma hora, a las 2:45 en punto, escuchaba el sonido de alguien caminando sobre el techo del edificio de aulas. Era un paso pesado, lento, como si alguien estuviera arrastrando los pies. La primera vez que lo noté, pensé que era algún animal,
quizá un gato callejero o una zarigüeya. Pero cuando las noches pasaron y los pasos siguieron repitiéndose, supe que no era un animal. Una madrugada, cansado de la incertidumbre, decidí subir a la azotea. Tomé mi linterna y mi radio de seguridad y comencé a subir las escaleras. Cada escalón rechinaba bajo mi peso, y el eco de mis propios pasos retumbaba en los pasillos desiertos. Cuando llegué a la puerta que daba acceso a la azotea, algo dentro de mí me dijo que no la abriera. Una sensación de náusea me invadió, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Pero ignoré la sensación y giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido largo y penetrante. Alumbré con mi linterna, pero no vi a nadie. El cielo estaba despejado. La luna iluminaba tenuemente el cemento agrietado de la azotea. Di unos pasos hacia adelante, tratando de convencerme de que solo era el viento moviendo algo. Entonces, lo vi. Una figura alta y delgada estaba de pie en el extremo de la azotea, mirando hacia el patio de la escuela. Llevaba puesto un traje negro gastado y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¡Oye!, grité, intentando sonar firme. ¡no puedes estar aquí! El hombre no se movió. Tragué saliva y avancé unos pasos más. Fue entonces cuando noté algo aterrador. El hombre no tenía sombra. El suelo estaba iluminado por la luz de la luna, y mi propia sombra se proyectaba claramente. Pero él no proyectaba nada. Mis piernas temblaron. Di un paso atrás, pero en ese instante, la figura giró la cabeza lentamente, como si apenas se diera cuenta de mi presencia. Lo que vi me hizo soltar la linterna. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca. Como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma. Mis pies reaccionaron antes que mi cerebro y corrí escaleras abajo. Cerré la puerta de la azotea de un portazo y la aseguré con llave. Bajé a mi caseta, me encerré y no salí hasta que amaneció. A la mañana siguiente, fui con el director y le conté lo que había visto. Esperaba que se riera o que dijera que estaba imaginando cosas, pero su rostro se puso pálido. «No eres el primero en verlo», dijo en voz baja. Me contó que, en los años 90, un maestro se había suicidado lanzándose desde esa misma azotea. Lo acusaron injustamente de un crimen que no cometió, y aunque después se comprobó su inocencia, ya era demasiado tarde. Desde entonces, los veladores han reportado ver su silueta en la azotea, siempre mirando hacia la escuela. Después de escuchar eso, quise pensar que tal vez lo que vi era solo una sombra del pasado, un eco de su tragedia. Pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Una semana después, mientras hacía mi ronda, mi radio de seguridad se encendió solo. «No debiste subir». Una voz ronca, profunda, como si viniera de otro mundo. Me congelé en el lugar. Miré hacia la azotea, y en la oscuridad pude ver su silueta, inmóvil, observándome. Al día siguiente, renuncié. No me quedaría para ver qué pasaba si volvía a subir. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.